En este vídeo voy a tratar de responder una serie de preguntas que hemos ido recopilando de los comentarios que hemos recibido en el canal sobre apego desorganizado. Trataremos de hablar sobre todo de qué trata, en qué consiste el apego desorganizado. Hablaremos también de cómo podemos actuar o qué tenemos que tener en cuenta como pareja de alguien que tiene este estilo de apego. Y también, y sobre todo, qué tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que saber o qué podemos hacer como pareja o dentro de la relación o de cara a la relación cuando somos una persona que tenemos este estilo de apego y no conseguimos avanzar, no conseguimos que las cosas vayan bien. La primera pregunta es sobre si es siempre la madre la que provoca, digamos, la herida de traición, que es la herida que tiene como consecuencia un apego desorganizado. Y yo quisiera explicar que no tiene por qué ser la madre siempre, ni mucho menos, ¿no? Quiero decir que lo normal es que sea una persona con la que se ha establecido un vínculo, que evidentemente el primero y el más importante suele ser la madre, pero ni mucho menos es el único, ¿no? Establecemos vínculos con el padre, con los hermanos, establecemos vínculos con amigos, establecemos vínculos en la adolescencia muy importantes y en las primeras relaciones. Entonces lo que sucede es que en un vínculo en el que nosotros nos hemos abierto emocionalmente, nos han hecho mucho daño de forma traumática. Claro que lo más frecuente es que pase al principio, en la primera infancia, porque el niño es mucho más vulnerable y no tiene recursos para defenderse, por lo tanto es más fácil que la madre o el padre, si tiene algún problema, pues cree traumas en el niño, por supuesto, sobre todo si hay casos de abusos y maltrato, ¿no? Pero puede suceder en cualquier momento. Se dan muchos casos de este tipo en la adolescencia, en las primeras relaciones de pareja que se establecen, en las que realmente tienes la mala suerte de haber encontrado una persona que te ha provocado un daño muy importante. Lo que sucede siempre es que relacionamos inconscientemente el abrirnos al amor, el abrirnos emocionalmente, establecer un vínculo con alguien, lo relacionamos de forma inconsciente con un trauma sufrido. Y claro, esto de alguna manera nos pone siempre en guardia, ¿no? Como que nuestra parte inconsciente no quiere que vuelva a suceder y por lo tanto trata de protegernos. De ahí esas reacciones tan negativas a veces. ¿Cómo se diferencia el apego desorganizado del apego evitativo? Pues es muy sencillo. Normalmente cuando hablamos de apego desorganizado estamos hablando de como algo caótico, ¿no? Desorganizado porque el niño cuando trata porque viene de la infancia, ¿no? El niño trata de conseguir que su madre le haga caso, le atienda, que le quiera, básicamente, usa estrategias desorganizadas. Algunas veces llora y pide, otras veces chilla, otras veces se enfada, otras veces se retira. Quiero decir, no hay como cierto orden en su comportamiento, ¿no? Pues en la edad adulta, en la relación de pareja, sucede lo mismo, ¿no? Es una de las cosas, por ejemplo, en las que más vemos la diferencia es que es imprevisto. No sabes por qué ha pasado muchas veces, ¿no? A lo mejor no ha pasado nada, simplemente la otra persona pues ha hecho una conjetura o tiene un pensamiento de desconfianza por algún comportamiento o alguna cosa que dices que no tiene nada que ver y de repente conecta con el trauma y se vuelve, digamos, en contra de la relación, ¿no? Eso es una de las diferencias más importantes. Otra diferencia muy importante también es que una persona con apego desorganizado tiene comportamientos similares a una persona con apego ambivalente. Quiero decir que tiene momentos, y suele ser incluso al principio de la relación, y después también tiene momentos en los que tiene mucha intensidad, mucha intimidad, incluso pide intimidad. Y esto no suele pasar en el apego evitativo normalmente. Y otra diferencia también importante, evidentemente, es cuando son tan agresivos. ¿Por qué? Porque una persona con apego evitativo normalmente lo que quiere es retirarse. Sí que se puede poner agresiva una persona con apego evitativo, pero no de una manera muy exagerada y muchas veces es más algo verbal. Puede ponerse, si están muy presionados o es una persona realmente que funciona muy mal, puede ser despectivo, incluso puede llegar a ofender, ¿no? A propósito, simplemente para poder retirarse de la relación porque necesita
desconectar, ¿verdad?, de su ansiedad. Pero la persona con apego desorganizado va mucho más allá, porque el trauma es mucho más profundo, la herida es mucho más grave y a veces son agresivos que pueden llegar incluso a ser violentos. Y eso es otra diferencia. Y quizás la diferencia más notable es una especie como de dualidad. O sea, una persona con apego desorganizado es como si tuviera dos comportamientos incoherentes. Y cuando habla también se nota como incoherencia en las cosas que dice, cuando en los momentos malos, quiero decir, ¿no? Que algunas veces, por ejemplo, explica como desde el que no me haces caso, no estás por mí, etcétera, etcétera, ¿no? Como de una forma victimista. Y sin embargo luego otras veces te acusa de todo, te culpa de todo y te dice que no te quiere, que no quiere saber nada de ti o que nunca te ha querido o cualquier cosa, ¿no? Entonces esto es lo que más hace daño, desde luego, y lo que más perplejo te deja cuando le pasa esto a estas personas. ¿Qué puedo hacer cuando mi pareja, que tiene apego desorganizado, digamos, está en un momento crítico, ¿no? En un momento en el que, digamos, pues me ataca o me agrede de alguna manera, ¿no? Verbalmente, quiero decir, porque si físicamente lo que hay que hacer evidentemente es terminar la relación, pero que si es una crisis realmente que es aceptable dentro de los términos del respeto, quiero decir, esto es muy importante, ¿no? Y la persona pues, en ese momento se enfada y incluso te puede ofender de alguna manera, aceptable también, si es que se puede aceptar. Ojo, esto es muy importante, insisto mucho, porque no se puede confundir esto con la toleración de según qué cosas, porque muchas veces tolerar una agresión o una ofensa importante lo único que provoca es que se repita. O sea, vamos a dejarlo en cosas, digamos, mínimamente aceptables nada más. Y la persona se retira, se marcha, o la persona coge y te manda un WhatsApp, te dice que no quiere volverte a ver más, o la persona coge y de repente no aparece, ¿no? Y tú, claro, tienes que plantearte o romper la relación o decir, bueno, darle una oportunidad o a lo mejor le estás dando una oportunidad y está en ello, ¿no? Porque esto sucede, ¿no? A veces esta persona está esforzándose mucho por mejorar, pero tiene crisis, ¿no? Entonces, en este momento, lo importante que tenemos que entender siempre es que hay que dejarles, ¿no? Hay que dejarles porque en ese momento es como que no son muy conscientes de lo que están haciendo, ni de las consecuencias de lo que están haciendo, ¿no? Simplemente entran, digamos, en un descontrol, pero que tiene relación con el miedo, tiene relación con el trauma. O sea, quiere decir un descontrol porque no lo pueden evitar. Entonces, muchas veces lo que hay que dejar es que se les pase. Cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, que intentes discutir con ellos, que intentes convencerlos, que intentes perseguirlos, cualquier cosa que hagas en ese mismo momento que está en esa crisis, siempre será un problema, porque no va a poder razonar. Entonces es mejor siempre, y repito otra vez que no sea algo grave, es mejor dejarles un espacio y cuando se les pasa, porque se les pasa, claro, como todo, es como que uno se enfada y luego se le pasa, ¿no? Entonces tratar de hablarlo y tratar sobre todo de prevenir que suceda la próxima vez, ¿no? Porque aquí es la parte más importante, ¿no? En la que dices, bueno, vamos a tener que hablarlo, porque las cosas hay que hablarlas para encontrar una solución, ¿no? Y a ver lo que ha pasado y descubrir cuál es el problema que le ha llevado a ese comportamiento, para también dar conciencia de los efectos en ti, que la otra persona tiene que darse cuenta, ¿no? Y sobre todo de cómo ha llegado hasta allí, de qué es lo que ha interpretado mal o qué es lo que necesita para que no le vuelva a pasar. ¿Por qué se castiga tanto una persona con apego desorganizado en una relación de pareja o después de la relación cuando se ha roto, por supuesto? Pues hay que entender dos cosas muy importantes. Primero es la herida. Una persona evidentemente se castiga cuando piensa que es culpa suya. Y hay que darse cuenta que estas personas, en el momento que crearon esta herida, en la infancia, la mayoría de las veces, se les transmitió que era culpa de ellos todo. O sea, hubo
como cierto mensaje de que este daño que yo te hago, ¿no? Este maltrato que yo te hago, estos insultos, pegarte, castigarte, todos los daños que te hago, te los hago porque tú no estás bien, porque te portas mal, porque eres malo, porque eres mala, porque has hecho algo malo, porque cualquier cosa. Porque normalmente en estos casos hay como cierta manipulación, ¿no? del niño para exculparse, sobre todo cuando hablamos del padre, de la madre, etcétera, ¿no? Entonces los niños se quedan como la idea de que les han hecho daño, les han maltratado porque ellos eran culpables de algo. O sea, ya de entrada un niño que crece con esta herida, crece con la sensación de que es malo o mala o algo le pasa, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que esto es muy importante darse cuenta. Luego lo que pasa es que cuando tienen una crisis, digamos, cuando de alguna manera pierden el control, claro, son agresivos, son ofensivos, todo esto que hemos hablado, ¿no? Y claro, hacen daño a los demás. Hacen daño a los demás, no lo pueden evitar, porque para ellos inconscientemente se están defendiendo. Entonces, cuando hacen daño a los demás, sobre todo cuando es una relación de pareja, claro, hacer daño a la pareja a la que tú quieres. Lo que pasa es que hay que acordarse de la dualidad. O sea, en el momento en que hacen daño a esa pareja, no la quieren, porque esa parte herida no siente ese amor, evidentemente, ¿no? Pero luego cuando se les pasa, porque esta es lo que suele pasar, ¿no? Luego ya se les pasa, de repente siente que quieren a esa persona, pero se dan cuenta del daño que le han hecho. Y también tienen que vivir con esa culpa. Entonces viven con esa culpa y se les complica muchísimo, porque luego en la relación tratan de repararla, porque aquí hay una especie de círculo vicioso que hay que tener mucho cuidado, y es que como se dan cuenta que han hecho daño a su pareja, tratan de repararlo, tratan de alguna manera de compensar a la pareja, tratan de, incluso a veces de rebajarse, de aceptar lo que sea, con tal de que la pareja les perdone. Y en esa situación en la que se ponen, de alguna manera, inferior, o sea, por debajo, ya que soy culpable y asumo la culpa, se ponen también, digamos, están muy expuestos otra vez a sufrir por parte de la otra persona algo que dispare el trauma. Quiero decir que como me rebajo, me siento, digamos, víctima de cualquier cosa que la otra persona me haga. Por el mero hecho de que yo me he rebajado, quiero decir, no porque la otra persona lo haga, pero posiblemente lo haga también de forma inconsciente. Quiero decir, a ver, lo explico de otra manera. Si la persona con apego ambivalente ha ofendido, ha hecho algo malo a su pareja y luego va a pedir perdón, lo siento, etcétera, etcétera, la otra persona a lo mejor desde ahí siente como el derecho, aunque sea sin darse cuenta, de criticar, de atacar, de ves que tú, porque mira lo que me hiciste, y como pediste perdón, pues claro, queda reconocido. Es que date cuenta lo que me haces. Entonces, cuando hacen esto, realmente la persona, cuanto más se rebaja en la relación porque se siente culpable, más vulnerable es, entonces más fácil se despierta otra vez la reacción y vuelve otra vez a ponerse, digamos, agresiva, vuelve a repetir el daño que le ha hecho a la pareja, y todo esto va sucediendo castigando a esta persona, porque va pasando el tiempo, si la relación todavía continúa, claro que esto es otro tema, y entonces se va dando cuenta de que tiene como cierta imposibilidad de mantener una relación con la persona que quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona cuando se da cuenta de que le sucede esto, ¿no? Una persona con apego desorganizado, ¿no? Lo primero que necesita, desde luego, es hacer las paces consigo mismo, es darse cuenta de que realmente no tiene nada malo, sino que lo que le pasa es una consecuencia de la crianza que haya tenido, ¿no? O de las relaciones que haya tenido en las que le hicieron daño. Eso es importante, más que nada porque necesita recuperar la autoestima. No podemos recuperar nuestra autoestima si nos sentimos malos, nos sentimos culpables. Entonces es importante lo que he explicado antes, para de alguna manera descargar la responsabilidad del trauma recibido y de la reacción emocional consecuente. O sea, esta responsabilidad nos la tenemos que descargar porque no ha sido algo provocado por nosotros, ¿no? Ahora sí que tenemos que tomar responsabilidad de nuestro comportamiento a partir de ahí.
para tomar responsabilidad de nuestro comportamiento a partir de esto, tenemos que de alguna manera realizar una introspección, por decirlo así. O sea, el ver que el problema lo tenemos nosotros dentro, que lo que sucede cuando tenemos un conflicto con la pareja y nos sentimos atacados, o nos sentimos engañados o traicionados, al margen de que haya algo de cierto en esto, siempre la reacción es cosa nuestra. Y entonces es importante tomar contacto con esto, ¿no? Para poner la atención, digamos, en la solución dentro de nosotros, ¿no? Que parece una obviedad, pero claro, lo normal es que cuando una persona reacciona, en general, no solamente una persona con apego desorganizado, sino en general reacciona en un conflicto de pareja o en otro cualquiera, siempre pone atención en la pareja, como que el problema está fuera, el problema está en lo que me ha hecho, lo que no me ha hecho, lo que ha dicho, etcétera, lo que yo pienso, puede ser celos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante adquirir esa conciencia y decir que no, que el problema está aquí, en esta reacción emocional, que no quiere decir que esto vaya a solucionar nada, pero sí que de alguna manera reduce la intensidad de la reacción, pero sobre todo lo que conseguimos con esta forma es no aumentar la intensidad del malestar, porque claro, cuando pensamos que es la otra persona, lo que ha hecho la otra persona, lo que ocasiona nuestra reacción, nuestro dolor, nuestra cabeza empieza a empeorarlo todo, porque ves, porque mira, porque tal, porque no, empezando incluso a pensar cosas del futuro, porque me va a hacer, no me va a hacer, porque tal. Y entonces complicamos de alguna manera la reacción inicial, inevitable del trauma. Por eso es muy importante tratar de hacer esta operación, ¿no? Que es muy difícil, pero es el primer paso. Conciencia de que el problema es la reacción emocional que yo tengo, no la otra persona, porque incluso aunque la otra persona hiciese algo o tuviese culpa de algo, o sea, realmente haya hecho algo malo, será posiblemente porque nosotros hemos tenido reacciones previas y está también en un estado, digamos, de defensa, de agresividad, porque ha sufrido nuestras reacciones, ¿no? Puede ser por eso, tampoco implica que la persona en sí tenga que ser culpable de nada, sino que es involuntario, igual que es involuntario mi reacción, es involuntaria de la otra persona, ¿no? Pero en el caso que aún así no fuera así, sino que la otra persona realmente ha actuado mal, ha hecho un daño de verdad, también hay que entender que el problema siempre es la reacción, porque si no tuvieras esta reacción, una persona te ha hecho algo malo, pues tú coges, se lo dices, lo aclaras, lo solucionas, y si no, pues rompes la relación y ya está, ¿entiendes? Entonces es importante entender que lo malo es tu reacción. No necesitamos para nada reaccionar así de mal, ni solucionamos nunca nada, porque si tenemos un conflicto de pareja y reaccionamos así, tampoco lo vamos a solucionar. Hay que entender que nuestro objetivo ha de ser siempre y todas las veces focalizarnos en nuestra reacción. ¿Y cómo puedo gestionar entonces la ansiedad resultante de esta reacción? Evidentemente aquí es muy, muy importante desarrollar métodos de centramiento o de catarsis, por decirlo así, métodos en los que uno pueda expresar, ¿no? Y vaciar toda esta ira, esta rabia, todas estas emociones que se van acumulando de esa manera tan insoportable. Porque claro, si yo, como he dicho antes, pongo la atención en mí porque yo tengo el problema, porque tengo esta reacción, este malestar, y pongo la atención aquí, pues sí que puede que se reduzca un poco solo por el mero solo porque pase el tiempo, quiero decir, porque cualquier reacción inicial es muy elevada, pero si la dejamos ahí sin alimentarla, como he dicho antes, la reacción se va a reducir por el mero hecho de que pasa el tiempo, funcionan así, y más si ponemos nuestra atención en ella, pues se reduce más. Pero claro, esto no es suficiente, esto solo es algo momentáneo, pero no es la solución. La solución es extraer estas emociones, esta rabia y todo esto. Entonces tenemos que aprender las maneras posibles o accesibles como meditación, como yoga, como hacer ejercicio, ¿no? Salir a correr, a veces van muy bien en estos casos deportes de contacto, como boxeo, como lucha libre o esto de artes marciales, también tener personas
de confianza, personas que, amigos, amigas, familiares con los que podamos de alguna manera expresar todo nuestro dolor, si tenemos que llorar, si tenemos que contar cómo nos sentimos, que nos escuchen, cualquier cosa que represente una posibilidad de extraer estas emociones, de expresar estas emociones y poder vaciarlas, es muy importante, porque es lo que necesitamos, digamos, para el siguiente paso, que sería el de poder revisar todas nuestras creencias, todas estas cosas que pensamos mal, estas desconfianzas, estas conclusiones precipitadas, etcétera, para poder llegar hasta aquí y poder gestionar el problema, digamos, exterior, ¿no?, en la relación. Necesitamos calmar estas emociones, necesitamos rebajarlas, y para eso hay que tener y buscar estos métodos, ¿no?, y las personas que nos pueden ayudar, etcétera, todo lo que esté disponible para nosotros. Entonces, ¿cómo trabajo estos pensamientos tan negativos que tengo en una relación? Pues bueno, si hemos llegado hasta aquí, hemos rebajado la ansiedad, hemos conseguido estabilizarnos, que es fácil, algunas veces ya de por sí va a pasar, ¿no? O sea, esto es algo normal, ¿no? Pero lo que yo quiero decir, o lo que quería decir, es que no podremos trabajar desde aquí ahora si no hemos conseguido un estado de centramiento, y tenemos que aprender a hacerlo para tener estos espacios de reflexión, digamos, ¿no? Y entonces aquí tenemos que ver que hay que examinar la mayoría de conclusiones que sacamos para darnos cuenta de que no están basadas en hechos reales, que siempre son interpretaciones para protegernos, ¿no? Es muy sencillo de entender, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso que mi pareja me engaña, no, quiero decir que me puede engañar, pues tengo razón, puede ser que me engañe, claro que sí, pero si yo inconscientemente reacciono ante el engaño con mi trauma, pues yo me protejo como pensando que me está engañando, porque si ya no me puede traicionar, y entonces mi reacción automática es hacia me está engañando, y entonces actúo como si me hubiese engañado, y aunque me diga que no, y aunque no tenga evidencias, ¿no? Pues esto pasa con todo. Entonces nuestras reacciones son a nuestros pensamientos. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente hay que examinarlos, como por ejemplo en este caso sería, pues bueno, a ver, ¿hay hechos que me confirmen esto, o solo sospechas infundadas? Y si tengo alguna duda, ¿por qué no se lo pregunto? ¿Pasa algo si se lo pregunto? ¿Puedo realmente, de alguna manera, existe alguna manera en la que yo pueda evitar que me puedan engañar? ¿Hay alguna manera en que una persona no te pueda engañar? ¿No será que tengo que aceptar cierta incertidumbre? Pero no significa esto que me estén engañando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas son maneras, digamos, en las que tenemos que tratar de aprender a razonar nuestros pensamientos basados en hechos y en evidencias, no dejarnos llevar por ellos. No es que se trate tampoco de cambiar la forma de pensar, sino se trata de conectar con el sinsentido de estos pensamientos, de decir, bueno, pues vale, o sea, puede ser que me engañen, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser, pero yo no tengo en este momento la certeza, ni siquiera motivos para pensarlo, por lo tanto mi reacción es inapropiada, mi reacción es solamente por el miedo que yo tengo. Entonces desde aquí volvemos a darnos cuenta que es un problema nuestro. ¿Qué hacer cuando estás en una crisis? Evidentemente, cuando estás en una crisis, lo que vas a hacer siempre va a ser atacar la relación, atacar a la otra persona. De alguna manera, incluso muchas veces lo que se hace desde esta crisis es sabotear la relación como para romperla, porque desde esa sensación es como que la relación es peligrosa, me pueden hacer daño, me pueden engañar, me pueden traicionar, todo esto, esta persona como que es peligrosa para mí. Y entonces nuestra reacción, hacemos cosas que provocan la ruptura, cosas como ofender o atacar a la otra persona, hacerle mucho daño para que nos deje, o marcharnos y engañar a esta persona con otra para que nos deje,
o sacar trapos sucios o cualquier cosa, como si inconscientemente lo que queremos es romper la relación, porque así nos sentimos, ¿no? Porque todo eso pasa por dentro, ¿no? Más o menos, ¿no? Aunque aquí sí que hay cierta percepción, ¿no? Porque sentimos que de la manera que rompamos la relación nos sentiremos bien porque ya no estamos vulnerables, ¿no? Entonces hay que ver venir esto, evidentemente. Cuando tenemos una crisis y empezamos a sentir toda esta ira, toda esta rabia, todo este dolor en la relación, lo más prudente es alejarse. Alejarse, y si nuestra pareja, que evidentemente debe estar al tanto de lo que está sucediendo, porque si no, esto no se puede arreglar, ¿no? Necesitamos que nuestra pareja de alguna forma colabore, ¿no? y acepte estas cosas, ¿no? Para poder avanzar, porque tenemos que creer que estamos hablando de que queremos mejorar esto, ¿no? Porque esto no se podría aceptar de forma indefinida, ¿no? Entonces pedir a la otra persona también en ese momento un espacio de la mejor manera, decir, oye, mira, estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa, necesito retirarme, cuando se me pase ya hablamos y te lo explico, por ejemplo, ¿no? Pero siempre retirarse, hay que verlo venir, porque es el daño que se hace muchas veces es tan negativo que lo que a la siguiente vez va a ser más difícil. O sea, tenemos que entender que debemos evitar un daño mayor y debemos tratar de encontrar un espacio para trabajar, como hemos dicho, de las maneras posibles lo que ha sucedido. O sea que ante una crisis siempre es mejor retirarse, pedir un espacio a la otra persona y que la otra persona evidentemente nos dé el espacio porque lo entiende y porque quiere, porque lo acepta y porque piensa que hay que dar una oportunidad a la relación. Si no, no, claro. Debo pedir disculpas cuando me he comportado mal, he tenido una crisis, por ejemplo, y he reaccionado mal con mi pareja. Pues sí, yo creo que siempre hay que pedir disculpas, siempre, todas las veces, porque hay que comunicar a tu pareja, evidentemente, que tú no sientes esto que hayas dicho, que hayas hecho, si realmente te importa la relación, claro, y tu pareja te deja ese espacio para, no quiere decir que no se ha ido, por decirlo así, ¿no? Es importante pedir disculpas mucho, porque la otra persona, si no pides disculpas, no va a tener claro si tú tenías buena intención o no, o si le quieres o no le quieres, ¿verdad? Ahora, pedir disculpas no significa rebajarse, ni tolerar, ni permitir nada de la otra persona, como he explicado antes. Esto sí que hay que entenderlo. Una cosa es que yo pida disculpas, otra cosa es que yo me pida disculpas para que me castiguen o para que de alguna manera me hagan algo malo a mí, como si de esta manera se repara. No, se pide disculpas simplemente para comunicar nuestra verdadera intención y que no pensamos en realidad a lo mejor lo que decíamos cuando estábamos nerviosos o nerviosas, ¿no? Se pide disculpas para esto y también para dar a entender a la otra persona que nos importa. Yo te pido disculpas porque sé que me he actuado mal, sé que te puedo haber hecho daño y me importa mucho haberte hecho daño. Se pide disculpas para esto. Repito, no para rebajarse, ni para humillarse, ni para nada más, ¿no? Y también se pide disculpas, y también otra cosa muy importante, incluso más para uno mismo que para la pareja, es también expresar agradecimiento. Porque si nuestra pareja trata de hacer un esfuerzo por comprendernos, trata de hacer un esfuerzo por consentir, a lo mejor si alguna vez hemos tenido una crisis y no hemos actuado bien, y todo esto lo hace evidentemente porque nos valora, porque nos quiere, y tenemos que agradecérselo evidentemente para que se sienta bien y se sienta motivado a continuar con este proceso, pero también para reconocer en nosotros, con ese agradecimiento, que esa persona no está actuando mal, que no hay a lo mejor realmente motivos ni para desconfiar, ni para pensar mal, ni pensar que nos ha engañado, ni pensar que nos quiere hacer daño a propósito, ni pensar que nos está manipulando. Quiero decir que ese agradecimiento nos tiene que ayudar a lo que explicaba antes de estas creencias, estas interpretaciones equivocadas, ¿no? Una persona que hace todo este esfuerzo, que realmente te recibe tus disculpas, que trata de ayudarte, que está ahí contigo a pesar de todo, no será seguramente una persona que quiera hacerte daño, ¿vale? Que es lo que pasa cuando tenemos una crisis.
Eso es muy importante. Ese agradecimiento nos ayudará para esto, y ese agradecimiento también nos ayudará a sentirnos bien en nuestra autoestima. Porque desde ese agradecimiento nuestra autoestima dirá, ves, esta persona está aquí porque nos quiere, porque le importamos, ¿no? Porque nos valora. Y eso es lo que nuestra autoestima necesita, sentir esto. Y evidentemente trabajar la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la pregunta es si esto es un tema de dependencia emocional. Y sí que lo es. Es un tema de dependencia emocional, evidentemente, porque hay una parte en la que nos volcamos con mucha intensidad en la relación, desde el apego desorganizado, con mucha frecuencia, no siempre. Entonces, en esta volcarse con intensidad en la relación nos hace sentir cosas, nos hace sentir como un subidón. Claro, entonces eso crea dependencia. Cuando nuestra pareja ya no nos proporciona ese subidón, no nos proporciona esas sensaciones que nosotros nos hacen sentir tan bien, de la pasión, la intensidad, todo esto, inconscientemente acabamos culpando a la otra persona. Y si culpamos a la otra persona desde un apego desorganizado, pues lo interpretamos como traición, como que no nos quiere, que no nos quiere hacer daño, nos va a engañar, todo lo negativo. Entonces, claro, aquí hay, y eso es importantísimo verlo, hay una dependencia emocional. Entonces, si tenemos una dependencia emocional, no vamos a poder solucionar nada, porque entonces la relación con esta persona es una relación adictiva, no es una relación sana. Esto es muy importante para evitar esto, para evitar esa dependencia emocional, para evitar ese enganche. Tenemos que aprender a trabajar nuestra autoestima en el sentido de diversificar nuestras emociones. No solamente volcarnos en una pareja como si toda nuestra vida dependiera de nuestra pareja. Tenemos que aprender a tener amigos y amigas con los que compartir momentos, con los que compartir lo que sentimos, todo esto que explico siempre de la autoestima, que tengo en otro vídeo, ¿verdad? Tener realmente, pues, familias, padre, madre, los hermanos, buscar ayuda terapéutica, ¿por qué no? Donde podemos de alguna manera trabajar nuestras emociones, expresar nuestras emociones, sentir cosas. Eso es muy importante, con personas de confianza, con personas con las que tenemos que establecer otros vínculos. No podemos tener solamente un vínculo con una persona, con una pareja. Pues si tenemos solamente un vínculo con una pareja y encima tenemos cierta carencia emocional, lo que va a pasar evidentemente es que toda nuestra necesidad emocional la tiene que satisfacer solo una persona, y no solamente es imposible para una persona, sino que crea esa dependencia emocional. Por lo tanto, tenemos que trabajar nuestras relaciones emocionales, trabajar nuestra autoestima, diversificar nuestras relaciones, tener como más personas en nuestra vida con las que nosotros podemos crear vínculos. ¿Se puede arreglar una relación cuando tienes apego desorganizado y tienes todos estos conflictos y todos estos problemas en la pareja? Siempre se puede, como he dicho, si tienes la colaboración de tu pareja. Quiero decir, eso es importantísimo, porque muchas veces, y repito lo que he dicho antes, estamos con parejas inadecuadas, porque ya de sí nos sentimos atraídos por personas de alguna manera inadecuadas, personas que lo único que nos ofrecen es esa intensidad, eso de sentir todo esto, ¿no? Y caemos sin reflexión, y también precisamente por esta dualidad en el estilo de apego, porque no solamente están estas reacciones de crisis, sino está la parte de la ambivalencia, del apego ansioso, en el que conocemos una persona y de repente nos volcamos en una persona sin analizar si nos conviene, si es buena persona, etcétera, si hay compatibilidad. Claro, entonces esto muchas veces es lo que está pasando, y lo más probable, por no decir siempre, en una relación de este tipo no se va a poder arreglar, ¿no? Porque el problema ya empieza en la relación, y este tipo de relaciones no suelen funcionar nunca, ¿no? Porque se basan en la ansiedad del principio, en esta necesidad de este apego ansioso, y evidentemente esto crea la dependencia pues no permite que se pueda solucionar este tipo de relaciones, ¿no? Porque es como, la dependencia hay que tener en cuenta que es como una tendencia a relaciones adictivas que me hacen sentir todas estas cosas. Claro, si es una relación adictiva que me hace sentir muchas cosas, pues es como una droga. Y si es como una droga, lo último que me interesa es la droga, ¿no? Precisamente para poder superar una adicción
y poder superar una dependencia, lo que tienes que eliminar es el estímulo, y en este caso sería esta persona que no has escogido bien, si no te has dejado llevar, ¿no? Pero si no es así, estás en una relación de pareja en que con una persona, digamos, adecuada, que colabora, sí que se puede solucionar, claro que se puede solucionar, pero hay que entender lo que he dicho sobre todo al principio, que tenemos que ser conscientes de que para poder solucionar la relación tenemos que solucionar nuestro trauma, nuestra herida. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, nuestra ansiedad, nuestra rabia, nuestros miedos. Todo esto lo tenemos que aprender a trabajar para poder, de alguna manera, ser aptos para esa relación. Si trabajamos esto, sí que se puede arreglar la relación, si la otra persona colabora y evidentemente no hay daños irreparables. Pero hay que entender esto como una premisa, porque cualquier esfuerzo, cualquier intento, da igual, el que sea, que hayas leído, que te hayan dicho, da igual, cualquier intento de arreglar la relación en la relación, quiero decir, de discutir, pues qué hacemos, qué no hacemos, si tengo razón, no tienes razón, cómo podemos probar, no, todo esto será en vano. Mientras esté la herida, mientras esté el trauma, no puede haber una relación sana. Y eso hay que entenderlo así. Por lo tanto, la única posibilidad de tener una relación sana es tener un apego sano, es tener un sistema emocional sano. Porque la relación necesita una comunicación, un vínculo emocional. No puede haber un vínculo emocional si las emociones no son sanas. Por lo tanto, cualquier posibilidad de solución siempre va a pasar por arreglar aprender a expresar nuestras emociones de la manera adecuada. Y aquí es importante entender que sí que nuestra pareja puede colaborar. Porque para poder trabajar nuestras emociones, para poder aprender a expresar nuestras emociones de manera adecuada, necesitamos un objeto de expresión. Claro, porque si no es muy difícil expresar mis emociones estando yo solo, ¿no? Además que sí lo puedo hacer y puedo aprender, pero a la hora de la verdad, cuando lo vaya a practicar, es muy probable que no funcione, es muy probable que no. Si yo tengo un objeto de expresión emocional, esto es mi pareja, y colabora y comprende y me ayuda, pues en esta expresión emocional a mi pareja, poco a poco yo voy avanzando en el proceso y voy sanando mis emociones, voy sanando mi apego, voy sanando mi autoestima. Por lo tanto, yo incluso diría, si tienes la suerte de tener una buena pareja que colabora, que comprende, que está dispuesto a ayudarte, que te quiere, que te valora, es la mejor manera para mí del mundo para poder solucionar esta herida.